Bienvenido, viajero del tiempo y amante de las historias que el mundo olvida. Hoy te invito a sumergirte en los pasillos secretos del Imperio Otomano, donde palacios suntuosos y sombras de poder se entrelazan, y donde un joven sultán llamado Ahmed I escribió capítulos que pocos recuerdan. Antes de que comencemos, si quieres descubrir historias que no encontrarás en los libros de texto, no olvides darle like a este video y suscribirte para viajar conmigo a los rincones más fascinantes del pasado. Ahmed I ascendió al trono en un momento delicado. Tenía apenas 13 años cuando su padre, Mehmed III, falleció en 1603. Mehmed III había reinado desde 1603-1595 y su gobierno estuvo marcado por guerras y conflictos internos que dejaron al imperio en un equilibrio precario. Su muerte ocurrió por causas naturales, después de años de tensión y esfuerzo continuo por mantener un imperio fragmentado unido. Aunque algunas crónicas mencionan que su salud se deterioró por el estrés constante de las campañas militares y los conflictos familiares dentro del palacio. La madre de Ahmed I, Halime Sultán, tuvo un papel decisivo en su vida. Halime no solo fue madre, sino también guía y protectora de su hijo en los primeros años de su reinado. En un entorno donde la intriga palaciega podía ser letal, su influencia fue clave para asegurar que Ahmed I sobreviviera a las primeras pruebas de poder, rodeado de visires ambiciosos y familiares que a menudo veían al joven sultán como un peón en sus propios juegos de poder. Su madre le transmitió no solo afecto, sino también enseñanzas de estrategia, religión y diplomacia, preparándolo para un mundo en el que la astucia era tan importante como la fuerza. Desde el primer día en el trono, Ahmed I tuvo que aprender rápido. No era solo un título, era la carga de decisiones que afectarían a millones de vidas, desde los mercaderes en los bazares hasta los soldados en los frentes de batalla. Mostró un interés genuino por la justicia y la religión, buscando equilibrar la tradición con la necesidad de cambios. Bajo su reinado se inició la construcción de la famosa Mezquita Azul en Estambul, un símbolo de su fe y de su deseo de dejar un legado que trascendiera el tiempo. Pero detrás de los ladrillos y cúpulas se escondían decisiones difíciles, conflictos familiares y tensiones con el ejército y la nobleza que podían desestabilizarlo todo. Ahmed I no solo heredó un imperio, heredó un laberinto de intrigas y rivalidades. Su juventud era un arma de doble filo. Podía despertar simpatía y esperanza, pero también generar dudas sobre su capacidad para gobernar. La combinación de su inteligencia, su fe y la influencia protectora de su madre le permitió navegar estos primeros años con una mezcla de prudencia y audacia que pocos esperaban de un adolescente en el poder. Su historia no es solo la de un trono. Es la de un joven que ve entre juegos de poder y secretos del palacio. Comenzó a escribir la historia que hoy pocos conocen. Tras la muerte de Mehmed III, el joven Ahmed I no tardó en descubrir que el poder no es solo un título, sino un campo de batalla constante. Su corte estaba llena de figuras que podían convertir cada decisión en un juego de influencia. Visires experimentados, jefes militares con sus propias agendas y miembros de la familia real que bajo la superficie acechaban su trono. Entre ellos, sus hermanos mayores habían sido tradicionalmente eliminados al asumir un nuevo sultán, siguiendo la dura política otomana para evitar disputas dinásticas. Sin embargo, Ahmed I tomó una decisión que lo haría recordado. Optó por perdonar la vida de sus hermanos, rompiendo una tradición centenaria y mostrando una audacia inesperada para alguien tan joven. Su relación con su madre, Halime Sultán, se convirtió en un pilar fundamental. Ella no solo le enseñó a gobernar, sino que también le mostró cómo moverse con astucia entre las tensiones del harén y del Consejo Imperial. Cada consejo, cada sugerencia de los visires debía ser evaluada con cautela, pues una palabra mal interpretada podía desencadenar intrigas o incluso conspiraciones mortales. Ahmed I aprendió a escuchar, a observar los gestos y a leer las intenciones de aquellos que lo rodeaban,
y con el tiempo comenzó a imponerse con decisiones firmes que demostraban un equilibrio entre prudencia y autoridad. Pero no todo en su reinado inicial fueron intrigas. Ahmed I también mostró un lado humano y compasivo. Durante los primeros años de su gobierno, promovió reformas legales para proteger a los más débiles del imperio y se interesó por proyectos de infraestructura que beneficiaran a la población, demostrando que podía ser un sultán cercano a su pueblo y no solo un gobernante recluido en palacios y ceremonias. Su visión combinaba la religiosidad, la justicia y la necesidad de fortalecer el Estado, uniendo tradición y renovación en un momento crítico para el Imperio Otomano. Y mientras Ahmed I navegaba por los desafíos de su reinado, también comenzó a dejar señales de su legado artístico y cultural. La decisión de construir la Mezquita Azul no fue solo un acto de fe, sino una declaración de identidad y poder. Cada piedra y cúpula llevaba consigo un mensaje. Un joven sultán podía combinar la espiritualidad con la grandeza arquitectónica, dejando un símbolo eterno de su gobierno que hasta hoy atrae la mirada de todos los que caminan por Estambul. En estos primeros años, Ahmed I demostró que no era simplemente un heredero del trono. Era un joven capaz de transformar las reglas del juego. Con su inteligencia, su intuición y la influencia protectora de su madre, empezó a tejer una historia de decisiones audaces, humanismo y legado cultural. Una historia que pocos recuerdan y que hoy desenterramos para ti. Además de enfrentarse a los desafíos del poder, Ahmed I también vivió la compleja vida del sultán dentro del harén imperial, un lugar donde las relaciones personales se entrelazaban con la política. Una figura fundamental en su vida fue Kösem Sultan, quien no solo sería su esposa favorita, sino también una de las mujeres más influyentes en la historia del Imperio Otomano. Kösem era inteligente, ambiciosa y muy consciente de la política del palacio, cualidades que la llevarían a convertirse en una figura central durante y después del reinado de Ahmed I. Pero Ahmed I no vivía solo con Kösem. Como era habitual en la época, el sultán tenía otras concubinas, cada una con un papel estratégico dentro del harén y en muchos casos también dentro de la política. Estas mujeres podían influir en decisiones, mediar en conflictos entre los visires y en algunos casos, preparar a sus propios hijos para ocupar futuros puestos de poder. El harén no era simplemente un espacio privado. Era un microcosmos de la política otomana, donde la astucia y la inteligencia podían determinar el destino de todo un imperio. La relación de Ahmed I con Kösem Sultan fue más que afecto. Fue una alianza estratégica que transformó la dinámica del palacio. Kösem logró ganarse la confianza del sultán, asesorándolo y en muchos casos, actuando como intermediaria entre él y las diferentes facciones de la corte. Su influencia fue tal que no solo marcó el presente de Ahmed I, sino que también dejó un legado duradero que continuaría incluso después de su muerte, con su participación directa en la regencia de sus hijos en los años posteriores. Aún así, Ahmed I mantenía un equilibrio delicado. Debía respetar la jerarquía del harén, atender a sus concubinas y proteger a Kösem de posibles celos o intrigas, mientras lidiaba con los asuntos del imperio. Cada encuentro, cada decisión personal podía tener repercusiones políticas. Este equilibrio entre la vida privada y la política fue uno de los desafíos más complejos de su reinado y al mismo tiempo uno de los factores que moldearon su carácter y sus decisiones. De esta manera, Ahmed I comenzó a construir no solo un imperio, sino un entorno en el que la astucia, la fidelidad y la estrategia personal eran tan importantes como la habilidad para comandar ejércitos o promulgar leyes. La historia de su relación con Kösem Sultan y con las demás mujeres de su harén nos muestra un lado íntimo y político del sultán que rara vez se cuenta y que hoy desenterramos para ti. A pesar de su juventud, Ahmed I pronto se vio obligado a tomar decisiones difíciles que pondrían a prueba tanto su autoridad como su carácter. La familia, que debería haber sido un pilar de apoyo, se convirtió en un escenario de tensiones.
Sus hermanos mayores, que sobrevivieron gracias a la decisión de Ahmed de romper la tradición de la fratricida, aún representaban un riesgo latente, y la nobleza no siempre veía con buenos ojos a un sultán adolescente que desafiaba costumbres centenarias. Cada reunión en el palacio podía transformarse en un juego de miradas, silencios y sugerencias cargadas de segundas intenciones. Pero los conflictos no se limitaban al palacio. El Imperio Otomano estaba en constante guerra con sus vecinos. Ahmed I heredó tensiones con Persia y Austria, y aunque aún joven, debía supervisar las estrategias militares, designar comandantes y asegurarse de que las decisiones del trono fueran obedecidas en el campo de batalla. Se dice que su juventud era un motivo de preocupación para los generales, pero también un incentivo para demostrar su capacidad. Ahmed logró ganarse su respeto mediante audacia y, en ocasiones, un carisma que pocos esperaban de alguien de su edad. Uno de los momentos más delicados de su reinado fue la Guerra de los 24 años con Persia, donde la frontera oriental se convirtió en un punto crítico. Ahmed I tuvo que equilibrar la presión militar con las necesidades internas del imperio, asegurando el suministro de recursos, la lealtad de los soldados y la estabilidad de su corte. Su capacidad para tomar decisiones rápidas y a veces inesperadas demostró que la juventud no era un obstáculo para la autoridad, sino una ventaja. Podía observar los problemas con ojos frescos y actuar sin los prejuicios de generaciones anteriores. Al mismo tiempo, las decisiones de Ahmed I respecto a su harén y a Kösem Sultan también tenían implicaciones políticas. Cada alianza familiar, cada favor concedido o negado, repercutía en la estabilidad del palacio y, por extensión, del imperio. Su habilidad para combinar la diplomacia familiar con la autoridad militar fue una de las claves de su éxito temprano, y mostró que gobernar no es solo una cuestión de leyes y ejércitos, sino de entender la naturaleza humana, la ambición y los miedos de quienes te rodean. Así, Ahmed I comenzaba a consolidar un reinado que mezclaba audacia, humanidad y astucia. Su juventud le permitió ver oportunidades donde otros veían amenazas, y su carácter moldeó decisiones que marcarían la historia del Imperio Otomano, tanto en la guerra como en la paz, tanto en el palacio como en el campo de batalla. A medida que Ahmed I consolidaba su poder, comenzó a dejar una huella más allá de la política y la guerra, su legado cultural y religioso. Uno de los proyectos más emblemáticos de su reinado fue la construcción de la famosa Mezquita Azul en Estambul, un edificio que no solo impresionaba por su arquitectura y su belleza, sino que también simbolizaba su visión como sultán. Cada cúpula, cada azulejo azul y cada minarete reflejaban no solo fe, sino también un mensaje de poder, estabilidad y armonía en un imperio que todavía lidiaba con tensiones internas y externas. Para Ahmed I, esta mezquita era mucho más que un templo. Era un acto de identidad y de proyección histórica. En sus decisiones sobre la construcción, se mezclaban la devoción personal y la estrategia política. Al dedicar un monumento tan grandioso a Dios y al pueblo, demostraba que podía ser un líder justo y piadoso, capaz de equilibrar la espiritualidad con la autoridad. Además, al emplear artesanos, arquitectos y obreros de todo el imperio, también fortalecía la economía y fomentaba la cohesión social, haciendo que su nombre quedara ligado al desarrollo y a la magnificencia cultural de Estambul. La Mezquita Azul no era solo un símbolo físico, era una extensión de la personalidad de Ahmed I. Mostraba a un joven sultán que entendía la importancia de dejar huellas duraderas, de construir algo que trascendiera la vida cotidiana y que hablaran generaciones futuras. Su visión combinaba la tradición islámica con la innovación arquitectónica, y a través de ella enseñaba una lección a sus súbditos. El poder no es solo fuerza y control, sino también inspiración y belleza. Mientras la obra avanzaba, Ahmed I seguía equilibrando su vida personal y política, consciente de que cada acto público y cada decisión privada influían en cómo sería recordado.
Su relación con Kösem Sultan, sus hermanos y los consejeros continuaba siendo clave, y la construcción de la mezquita se convirtió también en un escenario donde podía demostrar su autoridad, su piedad y su capacidad de liderazgo frente a todos los ojos del imperio. Así, en medio de guerras, intrigas y desafíos, Ahmed I comenzó a consolidar un legado que trascendería su corta vida. Un legado de fe, cultura y estrategia, que convertiría su nombre en parte de la historia de Estambul y del mundo islámico. La Mezquita Azul sigue siendo hoy un testimonio silencioso de un sultán que, a pesar de su juventud, entendió que gobernar también es crear, inspirar y dejar huella. A pesar de ser apenas un adolescente, Ahmed I entendió rápidamente que su autoridad no dependía únicamente del título de sultán, sino de la manera en que manejara a los hombres más poderosos de su imperio, sus tíos, sus hermanos y los visires que habían servido a su padre. Cada uno representaba una amenaza potencial. Un mal movimiento podía desencadenar rebeliones internas, conspiraciones o incluso un cambio de sultán antes de que él tuviera tiempo de consolidarse. Para neutralizar estos riesgos, Ahmed I combinó prudencia con audacia. En primer lugar, cultivó la lealtad de los visires más influyentes, escuchando sus consejos pero también dejando claro que el poder final residía en él. Aprendió a premiar la lealtad y a castigar la traición, creando un equilibrio sutil que mantenía a todos los actores clave bajo su vigilancia sin provocar un conflicto abierto. Respecto a sus hermanos y tíos, Ahmed tomó decisiones históricamente audaces. Como ya mencionamos, optó por perdonarlos, rompiendo la tradición otomana de la fratricida, una política que había garantizado la estabilidad del trono a costa de vidas familiares. Sin embargo, esto no significó que los dejara sin control. Estableció un sistema de vigilancia y asignó roles a cada uno dentro del palacio o en provincias, asegurándose de que sus acciones quedaran bajo supervisión. De esta manera, transformó lo que podría haber sido un riesgo mortal en una red de aliados cautelosos. Esta estrategia tuvo efectos duraderos. Los visires aprendieron que el sultán joven no era débil. Los hermanos comprendieron que la autoridad de Ahmed I era firme, y los tíos entendieron que su poder estaba limitado frente a la astucia del sultán. Ahmed I había convertido su juventud y aparente inexperiencia en un activo. Podía sorprender con decisiones inesperadas y maniobras estratégicas, algo que sus rivales mayores no anticipaban. A través de estas tácticas, Ahmed I logró consolidar un reinado temprano que combinaba firmeza y diplomacia. La historia del joven sultán muestra que el liderazgo no se trata solo de fuerza militar, sino de inteligencia, observación y la habilidad de equilibrar relaciones personales con decisiones políticas cruciales. Así, mientras otros podrían haber dudado ante los desafíos familiares y palaciegos, Ahmed I supo navegar entre intrigas y lealtades, construyendo los cimientos de un gobierno que, aunque breve, sería recordado por su audacia y su visión estratégica. Los últimos años de Ahmed I estuvieron marcados por la tensión de mantener el equilibrio entre poder, familia y obligaciones religiosas y culturales. Su reinado, aunque relativamente breve, había transformado el imperio, consolidando alianzas, enfrentando conflictos internos y dejando un legado cultural visible en Estambul. Sin embargo, incluso un sultán joven no estaba exento de la fragilidad humana. Ahmed I enfermó de manera repentina en 1617, apenas a los 27 años. Las crónicas sugieren que su salud se debilitó debido a años de estrés extremo, responsabilidades abrumadoras y la presión constante de la corte y los conflictos exteriores. Su muerte, aunque inesperada, abrió un periodo crítico para el imperio, porque dejaba un trono joven y la necesidad de un sucesor fuerte que continuara su legado. En ese momento, Kösem Sultan, su esposa favorita y consejera astuta, asumió un papel central.
Gracias a su influencia durante el reinado de Ahmed I, ella pudo proteger a sus hijos y asegurar que la línea directa de sucesión se mantuviera intacta. Kösem no solo consolidó el legado de Ahmed, sino que se convirtió en una figura de poder excepcional, guiando a sus hijos a través de un imperio que de otra manera podría haberse fragmentado por las tensiones internas. El legado de Ahmed I es doble. Por un lado, su autoridad y decisiones políticas demostraron que un sultán joven podía gobernar con prudencia, audacia y humanidad. Por otro, su capacidad de proyectar cultura, fe y simbolismo a través de monumentos como la Mezquita Azul dejó una huella tangible que perdura hasta hoy. Además, su decisión de perdonar a sus hermanos y manejar la política familiar con astucia sentó las bases de un enfoque más humano en la sucesión, algo que Kösem Sultan continuaría perfeccionando en los años posteriores. Así, aunque Ahmed I murió joven, su influencia se extendió más allá de su vida. La historia de su reinado nos enseña que el poder no depende únicamente de la fuerza o de la edad, sino de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de equilibrar la política con la familia, la guerra con la cultura y la autoridad con la humanidad. A través de Kösem y sus hijos, el espíritu de Ahmed I siguió guiando el Imperio Otomano, recordándonos que incluso las vidas breves pueden dejar huellas eternas. Ahmed I vivió apenas 27 años, pero su reinado dejó una huella imborrable en la historia del Imperio Otomano. Desde sus primeros días en el trono, enfrentó intrigas familiares, tensiones con visires, conflictos militares y la compleja dinámica del Peligarén. Su juventud no fue un obstáculo. Se convirtió en su mayor ventaja, permitiéndole sorprender a aliados y enemigos con decisiones audaces, astucia política y un liderazgo visionario. La historia de Ahmed I nos muestra que el poder no depende solo de la fuerza o de la edad, sino de la inteligencia, la estrategia y la capacidad de equilibrar relaciones personales con asuntos del Estado. Su alianza con Kösem Sultan, su madre Halime y sus hermanos refleja que incluso en las circunstancias más difíciles, la prudencia y la visión pueden transformar desafíos en oportunidades. La Mezquita Azul, sus decisiones políticas y su manejo del palacio y la guerra son testigos eternos de un sultán que entendió la grandeza como un equilibrio entre autoridad, cultura y humanidad. Su muerte temprana no significó el fin de su influencia. Gracias a Kösem Sultan, su legado continuó en sus hijos, en la estabilidad del imperio y en la memoria histórica de un gobernante que combinó compasión, audacia y estrategia de manera única. Ahmed I nos enseña que incluso una vida breve puede dejar huellas profundas cuando cada decisión se toma con propósito y visión. Si esta historia te fascinó y quieres descubrir más secretos ocultos del pasado, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video.